vuelvo otra vez, porque si no, queda cortado. Entonces, bueno, como les mencionaba, están las parcelas. Parcela 1, la parcela 5, la densidad promedio, diámetro 2018, diámetro 2019. El ejercicio lo que estamos solicitando era ver, comparar, ver cuál es la diferencia. Puede que la diferencia sea positiva, puede ser que la diferencia sea negativa. Depende también del contexto en que estemos trabajando. Lo ideal, como lo mencionaba antes, fuera de la grabación, es utilizar la ecuación. La pregunta es, ¿cuál es el método correcto? O sea, ¿cuál ecuación entonces utilizo? El método correcto es utilizar la ecuación que más se me acerque a las condiciones a las que yo estoy trabajando. Es decir, si tengo una ecuación regional, pero tengo una ecuación que se me ajusta al tipo de bosque que estoy trabajando, pues lo ideal es trabajar la ecuación del tipo de bosque que estoy trabajando. Sin embargo, aún así eso no me garantiza que haya que no haya error, o porque la ecuación igual tiene un error asociado, pero que no haya error en términos de que me esté sobreestimando o subestimando mucho la información. Lo que me da garantía de lograr utilizar una ecuación que en este caso sea la más correcta es viendo, yéndome a la raíz o a la publicación, a los datos de esa publicación o a los datos de esa ecuación, para yo garantizarme de que la representatividad de la información es la correcta, de que el error de la ecuación es la mejor o el ajuste sea el mejor. Solo de esa forma yo me garantizo eso. Para este caso era la ecuación de Chávez y la ecuación de Fonseca y otros que pues construimos a nivel de bosque de altura. Entonces, podría yo garantizarles de que la ecuación está bien hecha, que una buena representatividad en cuanto a sitios, en cuanto a muestras, en cuanto a especies, en cuanto a rangos diamétricos también. Entonces yo podría garantizar de que sí, que en efecto es mejor utilizar la ecuación que tenemos adaptada para bosque, que tenemos para bosque de altura, que la ecuación que es para todo el trópico. Entonces, en este caso, básicamente es utilizar la ecuación para 2018, la de Chávez, y utilizar la ecuación 1, ecuación 2 para el 2018, que es la nuestra. Ese mismo ejercicio se repite para el 2019, perdón, para 2019, y también comparamos para el 2019 con la ecuación nuestra. Estos datos que se encuentran acá son datos en kilogramos, pero vean que son los datos en kilogramos de cada parcela. O sea, y aquí es utilizando eh, el diámetro promedio y la densidad promedio. Eso lo que me dice es lo que tengo en la parcela entonces. Ahora, como son datos por parcela y son datos de 500 metros cuadrados, yo necesito determinar un promedio. ¿Cuánto es el promedio de una parcela de 500 metros cuadrados o de una unidad de muestreo de 500 metros cuadrados? Bueno, el promedio que se arroja es este, de acuerdo a la variabilidad que yo tengo acá. Y ese valor luego yo lo tengo que pasar a un valor por hectárea. Es decir, multiplicar 337.7, que es el promedio de mis 5 unidades de muestreo, 500 metros cuadrados, multiplicarlas por 10.000 y dividirlas entre el área de muestreo que se utiliza, que en este caso es 500. Ese mismo procedimiento yo lo hago para 2018, para 2019, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 1, ecuación 2, obviamente en ambos escenarios, y también lo hago para carbono. En este caso, carbono es más sencillo, porque carbono es simplemente multiplicar lo que me dio por unidad de muestreo por 0.5, que es la fracción de carbono. Entonces, de igual forma, acá yo determino un promedio y luego ese valor lo extrapolo a hectárea, al igual que todos estos valores de acá. Ahora bien, estos valores están en kilogramos. Por lo tanto, tengo que pasarlo a toneladas. Si yo tomo 821.9 y lo divido entre 1000, me va a dar 0.8 o 0.822. Pero bueno, yo lo redondeo a punto 8. En este caso va a ser punto 8, punto 4, punto 1, punto 2.
al igual que en este caso también, en el 2019 con la ecuación 1, 2018 ecuación 2, 2019 ecuación 2. Ahora bien, acá, y de igual forma, yo determino igual no, aquí ya me, vamos a ver. Sí, aquí vamos a ver una cosita. No, está bien. Aquí hay un error. Aquí hay un error, vamos a eliminar esto. Porque yo no voy a hacer un promedio nuevamente. O sea, yo ya determiné el promedio antes. Entonces, yo ya aquí ya determiné un promedio, no lo voy a volver a determinar. Simplemente es más bien tomar esto, lo que tengo, y dividirlo entre 1000. Sí, dividirlo entre 1000. Porque estaría volviendo a repetir exactamente el mismo proceso. O sea, al final de cuentas, si lo vamos a dar lo mismo, solo que el procedimiento en términos de Excel está mal, porque yo tengo que pasarlo a tonelada. Vean que va a dar exactamente la misma cosa, solo que el procedimiento en Excel está mal. Que es así. Las diferencias están bien. No sé aquí por qué me está dando exactamente lo mismo. Chicos, ¿sí me están viendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, lo que pasa es que aquí no sé qué hice mal o qué. O ustedes, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque yo creo que por ahí yo hice algo mal. Pero los valores que están acá sí les está dando, sí les está dando igual. A ustedes sí les dio igual. Profe, vieras que yo solo saqué la diferencia entre los carbonos. Ajá, ¿y cuánto le dio esa diferencia? No, bueno, con los carbonos, con esto. Ajá, ¿y cuánto le dio usted? Ajá. Ajá. Voy. 3,61 para la primera ecuación y 3,81 para la segunda. Ok, bueno, aquí yo tengo que revisar, porque yo creo que por ahí en esta parte yo hice algo mal. Pero los valores que están acá sí te dieron iguales. Estos valores de acá. Bueno, tuvieron yo que lo dar. saqué a te tonelada de tuvieron- una vez, Ah, ok, ya usted de una vez lo hizo en pero tonelada. puedo Ok, cambiarlo. pero igual usted tuvo que haber Sí, determinado la biomasa, ¿no? O usted hizo todo el sí, procedimiento de una vez. Ok, ¿cuánto te dio estos sí. valores en biomasa? Profe, en biomasa yo sí todos los mismos datos. Ujú. Porque aquí es donde Y, estoy. y lo Para que la es parcela carbono y CO2 4 también. y Bueno, 5 sí lo tengo diferente a usted, 4 y 5. pero, ajá, Estas. Tendrías que ajá. revisar porque si estás utilizando la ecuación y los valores de arriba vienen iguales,
Cuando usted pase a los de abajo, tiene que dar exactamente lo mismo, porque no tienen por qué variar, porque usted viene utilizando la misma ecuación con los mismos datos Sí, me da originales. me da 0,12 y bueno, obviamente es diferente porque yo de una vez lo pasé a Ajá, miligramos, ajá. pero debería dar como 0, bueno, no, yo creo que está bien. Aquí lo que pasa es que no sé por qué me está dando menos. Bueno, en realidad las diferencias están bien. Ujú. Bueno, ahorita lo reviso en el receso para volver a esto, pero sí lo que me interesa es que al menos estos datos estén bien. Yo aquí estoy haciendo algo mal. A la hora en que yo estoy restando un valor de un año con respecto a otro. Ahorita lo hago porque no quiero robar minutos aquí en el procedimiento este. Ahorita cuando veamos el otro tema, volvemos a esto y lo vemos ya con más claridad. Los datos sí tienen que estar iguales. A final de cuentas, el procedimiento aquí está bien. O sea, esto está bien. Solamente omitiendo todo esto de acá, omitiendo todo esto de aquí, simplemente sí, yo lo que hago, inclusive lo que podría hacer inclusive es simplemente pasar esto a valores por hectárea a valores por tonelada sin la necesidad de tener que convertir todo esto a tonelada. No, yo lo podría hacer directamente acá. Y para sacar las diferencias de un año con respecto a otro. Lo que quería también ver era, primero, cuánto es lo que les estaba dando el resultado con la aplicación de la ecuación en términos de kilogramos. Si ya en kilogramos está bien, simplemente luego es pasar a tonelada y punto. Ya con solo eso ya se logran ver las diferencias. Eso es todo, porque lo que queremos es ver cuánto es la biomasa, cuánto es el carbono y cuánto es el CO2 en términos de toneladas. Ahora, en términos de toneladas por hectárea, que es como nos lo está preguntando, como nos lo está haciendo el estudio de caso, o bien si queremos hacerlo por finca o por sitio, que ya ahí sí logramos ver cuáles son las diferencias notables, porque puede ser que sean de solamente una tonelada de diferencia. Pero si lo multiplicáramos por las 100 hectáreas, ya es gran diferencia. Ya estamos hablando de 100 toneladas de diferencia para arriba o para abajo que podríamos tener. Y eso para una empresa es, es plata. Imagínense eso, en términos de dinero, es bastante plata y en términos también de esfuerzo por la empresa, en términos de reducción de emisiones, también es bastante dinero. Entonces, por eso es importante ver las diferencias que podríamos tener con respecto a la aplicación de la ecuación que quizás antes veníamos utilizando y ver las diferencias con respecto a la ecuación que ahora podríamos empezar a aplicar. Ahora, como les mencionaba desde un principio, si yo ya venía utilizando ecuación de Chávez, lo recomendable es que si yo logro determinar cuáles son las diferencias y si mis diferencias son negativas, es decir, la empresa va a perder, mejor se sigue con Chávez. ¿Por qué? Porque el organismo verificador no te va a decir, mira, pásese a la ecuación tal. No, ellos simplemente van a sugerir o van a decir si la ecuación que usted está utilizando está bien o está mal. En el momento en que ustedes hicieron el trabajo, no, se carecía de nueva información, por lo cual ustedes decidieron en su momento utilizar la ecuación que más se ajustara a la información que tenían. Entonces, no es obligatorio que ustedes tengan que pasarse a la ecuación más actualizada o la que se ajuste mejor al sitio. Sí, si lo van a hacer, asegúrense primero de ver exactamente esto que estamos viendo, en términos de las diferencias absolutas que hay por hectárea o
por sitio, porque si los valores son negativos, en términos de que más bien la empresa vaya a perder porque la ecuación que estaban utilizando sobreestima, mejor quédense con esa ecuación, síganla utilizando. Si por el contrario, más bien subestima, entonces cámbiense a la otra. Ahí más bien van a ser ustedes los que van a quedar como los grandes, porque la empresa entonces va a ganar más. Y es simplemente hacer la corrección y volver a rectificar de allí para adelante, rectificar inclusive algunos datos atrás y hacer la observación al organismo verificador de que simplemente se cambió de ecuación a una ecuación que sea más ajustada al escenario que están trabajando, básicamente. No sé si con respecto a eso tienen alguna pregunta adicional. Si ahora sí ya les queda claro, me gustaría saber si ahora sí ya les queda claro todo este tema de, de los inventarios de remociones. Si ahora sí lo que parecía un poco abstracto, y ahora sí ya les quedó claro. Me gustaría saber la opinión o si todavía tienen algunas dudas o alguna duda al respecto. De mi parte todo bien, profe, gracias. Sí, profe, al menos de mi Profe, parte sí, de también mi me parte quedó todo claro. bien, la verdad. Creo que este tema quedó muy claro. Ok, perfecto, listo. Ok, entonces, bueno, ahorita en el receso, después del receso, yo hago esto para que ya quede claro. No me gustaría quedar así como de forma inconclusa y me gustaría verlo con los resultados de ustedes. Entonces, ahorita lo resuelvo. Ok, vamos a pasar ahora sí al otro tema que está pendiente. Vamos a ver este y en la otra semana vamos a ver otro. Les hago el paréntesis de que la otra semana hay quiz sobre el tema de carbono y sobre lo que vayamos a ver hoy. Es un quiz pequeñito, igual que la vez pasada, antes de la elección, para que lo tengan en cuenta. Ok, vamos a ver. Hoy empezamos entonces con esto, que básicamente es Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento Maderable en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, resolución 028-2010. Ok, esta resolución es del 2010, desde el 23 del 8 del 2010. Vamos a ver, en términos forestales y en términos de inventarios, ya hemos visto ya tres escenarios distintos. El primero es el escenario de bosque maduro, que si bien fue un poco cansado y repetitivo para algunos y para algunas, la idea era pues, que les quedara claro en términos de teoría cómo es que se trabaja. ¿Por qué? Porque ya después cuando vamos al estándar de manejo de bosque secundario, hay muchas cosas en términos de procedimientos generales que se vuelven a repetir, pero hay otras cosas que son diferentes, que nosotros lo vimos en el tema de bosque secundario, en todo lo que es el nuevo estándar de manejo para bosque secundario. Hay algunas diferencias en términos de cálculos de error, no se permite, no se solicita, no se solicita el término de muestreo tampoco, o sea, establecer parcelas, no se toma en consideración, pero sí se toma en consideración algo que se venía haciendo desde el estándar de manejo de bosque maduro, que es, por ejemplo, hacer un censo comercial. Un censo comercial en base a establecer carriles, en base a establecer una línea base, que los carriles vayan cada 50 metros, etc. Entonces, ahí ya tenemos dos estándares de manejo diferentes. Después pasamos al tema de carbono, que no se rige por un estándar de manejo ni nada en particular, ni ninguna resolución a nivel nacional, sino que básicamente por lo que se rige es por un estándar, por una norma ISO, estándar internacional, y que es verificada por un organismo que está acreditado ante el ECA para acreditar, vale la redundancia, a la institución que realmente el proceso fue bien ejecutado y decir, ok, ya ustedes en términos de emisiones, en términos de remociones, el proceso estuvo bien, la empresa compensa, no compensa con las áreas de bosque o tiene que comprar. En caso de que tenga que comprar, pues entonces ya ahí compensaría y ya en este caso el organismo verificador acredita
un certificado donde hace constar de que la institución es carbono neutral por un periodo de 1 año. Muy importante. Cada año, entonces, la empresa, cada año la organización pues tendrá que hacer su inventario de control, volver a ir a sitio, remedir las unidades de muestreo. En este caso, el responsable forestal pues tendrá a su cargo, entre muchas otras cosas, pues ver realmente la validez de la información, ver el uso de las ecuaciones como lo acabamos de ver, cuál es la mejor ecuación, cuál se ajusta mejor, errores en el proceso, errores a la hora en que se vuelve a hacer el monitoreo de un campo, que pueden suceder muchísimas cosas, árboles caídos, etcétera, en el sitio. Y bueno, básicamente eso se rige pues por una norma internacional que, como ya ustedes lo vieron, en caso de 2 semanas más las prácticas, básicamente eso es lo que se lleva a cabo, eso es lo que se realiza. Entonces, en conclusión, hemos visto 3 tipos de inventarios diferentes a nivel forestal. Ahora vamos a ver un cuarto tipo de inventario que está regido por una norma, que en este caso es una resolución a nivel de SINAC. Y en este caso es un manual de procedimientos. Como acá lo indica, manual de procedimientos para el aprovechamiento maderable y uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales. ¿Por qué? Y sin bosque, porque básicamente, si nosotros hoy queremos obtener un permiso para corta de un árbol, sea para uso de la propiedad o sea para madera para serrido, para extraerla de la propiedad, entonces, si eso no cumple con los lineamientos de bosque según la ley forestal, según los lineamientos, según el concepto, entonces si para mí técnicamente eso no cumple como bosque, entonces tendría que utilizar otro manual. Y en este caso el manual es el de aprovechamiento maderable en terrenos de uso agropecuario y sin bosque o situaciones especiales. Situaciones especiales lo vamos a ver más adelante, pero situaciones especiales como que, como por ejemplo que en alguna casa o en alguna propiedad de ustedes o algún familiar, por ejemplo, ahora en esta época y con todas estas lluvias, algún árbol se caiga, se desraíce, caiga, está en la propiedad, esté generando algún problema, alguna situación particular. Entonces, es allí donde caemos entonces en este manual de procedimientos como tal, porque es bajo esta tutela donde nosotros pedimos o solicitamos ante la AFE un permiso para poderlo cortar, para poderlo extraer, etc. Entonces, básicamente el objetivo, como todos los estándares y como todos los manuales, como todas las resoluciones, es estandarizar los procedimientos a nivel de áreas o áreas subregionales a nivel de Costa Rica. En buena teoría, todas las áreas subregionales pues deberían trabajar de la misma forma, regirse a través de este manual y que sea exactamente lo mismo. Algunas generalidades, esto lo vamos a ver ahorita rápidamente, pero yo tengo una presentación donde viene un poco resumido todo el proceso. Básicamente, igual los requisitos, es decir, ahí yo tengo que registrar las características, el lugar, la fecha, el inmueble, etcétera. Todo, si yo voy a solicitar un permiso, pues viene todo lo del plano catastrado. Como lo habíamos visto antes, la propiedad tiene que estar inscrita, tiene que estar bien, no tiene que tener ningún problema legal, tiene que estar catastrada la propiedad. Y aquí pues vienen entonces los tipos de permiso, que eso lo vamos a ver en la presentación. A nivel de resolución, vienen 3 permisos, llamémoslo de esta forma. Hay un permiso general que es solicitudes en terreno de uso agropecuario y sin bosque que no exceden los 3 árboles por hectárea y máximo 10 árboles por inmueble. En este caso, esta solicitud se va a subdividir en 2 solicitudes. La solicitud
solicitudes menores o iguales a 10 árboles maderables por inmueble por año y solicitudes en terrenos sin bosque con presencia de áreas con cobertura boscosa, pero que son menores a 2 hectáreas. Básicamente, esas son las dos solicitudes en términos generales que hay. Están también las solicitudes de permisos especiales como tal, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que les recomiendo es que se lean esto, se lean todo el documento. Por favor, léanse en todo el documento porque recuerden, todo esto y todo lo que hemos visto antes, junto con los documentos físicos, junto con los documentos digitales que yo les he adjuntado, es sujeto para el examen que tienen, el segundo examen. Entonces, por favor, léanse en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que yo les brindo como presentación, llamémoslo de esta forma, es un resumen de algunos de estos documentos. Entonces, vamos a tener, como les mencionaba, la primer solicitud o primer permiso grande. Es como la primer rama de permisos, que son las solicitudes de terrenos de uso agropecuario y sin bosque que no exceden los 3 árboles por hectárea hasta un máximo de 10 árboles por inmueble. Ese permiso o esos se van a subdividir en estos dos. Después vamos a tener otro permiso que son solicitudes en predios que no superan los 3 árboles maderables por hectárea y que exceden los 10 árboles por inmueble. Es decir, aquí puede ser que sean un permiso donde yo voy a extraer o a cortar menos de 3 árboles por hectárea, pero que en términos generales de toda la finca supera los 10 árboles. Arriba era diferente, porque arriba es las solicitudes que llegan hasta un máximo de 10 árboles. Aquí, ahorita esto es un poco confuso. Ahorita se los voy a explicar porque ahorita se me pueden enredar. Entonces, lo primero que quiero es arrancar con esto para que ustedes lo vean de que proviene de este documento. Entonces, viene esta solicitud, vienen los requisitos de cada una de las solicitudes, los procedimientos de trámite para esas dichas solicitudes y en esta categoría, en esta segunda categoría de la 3.2, viene esta que está acá, que son solicitudes, perdón, me equivoqué. Hay una tercera categoría grande que son las solicitudes especiales. Y estas solicitudes especiales son corta en áreas de protección que se puede hacer solo que es bajo los lineamientos y los criterios que están acá. Corta en áreas de protección es, por ejemplo, si hay un árbol caído en un cauce que va a generar una presa, podría generar un deslave, podría provocar alguna situación especial. Entonces, ahí se hace la solicitud de corta para área de protección, corta para prevención, corta para control de situaciones de riesgo y seguridad humana requeridas, que en este caso son requeridas por el juzgado agrario o la Comunidad Nacional de la Comisión Nacional de Emergencia, en este caso cuando existe un decreto que lo faculta para tal. Y aquí vienen los requisitos como tal. Viene, además de eso, la corta en áreas de protección para proyectos de infraestructura pública privado declarados de conveniencia nacional. Es decir, aquí vamos a tener, entonces, como ya les mencionaba, en toda esta resolución vamos a tener entonces 3 tipos, por el momento llamamos 3 tipos de permiso, que es la de solicitudes en terrenos de uso agropecuario y sin bosque que no exceden los 3 árboles por hectárea hasta un máximo de 10 árboles por inmueble. Aquí es hasta un máximo de 10 árboles. Es decir, yo puedo tener una propiedad, entonces, de 80 hectáreas que mi permiso no va a exceder esos 10 árboles para esas 80 hectáreas. Tengo el segundo permiso en el que puedo tener ese mismo caso de las 80 hectáreas, puedo cortar menos de 3 árboles por hectárea,
pero la cantidad de árboles para esas 80 hectáreas pueden ser mayores a 10 árboles por inmueble. Y de allí la gran diferencia. El primero son 3 árboles por hectárea, pero no puede llegar a tener más de 10 árboles por inmueble. Este otro segundo permiso o solicitud es no más de 3 árboles por hectárea, pero puedo tener más de 10 árboles por inmueble. Esa es la gran diferencia. Tenemos una tercera categoría que es solicitudes especiales, y en esas solicitudes especiales entonces vamos a tener las subcategorías que es, por ejemplo, para áreas de protección, para en términos de prevención, para el término de riesgo y situaciones especiales. Tenemos otra subcategoría que es, por ejemplo, corta en áreas de protección, pero ya para proyectos de conveniencia nacional. Por ejemplo, el proyecto este o el tema este del proyecto en el que nosotros construimos la ecuación esta para zonas de altura, para bosques, zona norte, etcétera, eso fue un proyecto de conveniencia nacional. Entonces nosotros en ese momento andamos un documento, no teníamos ningún problema en cortar árboles, por ejemplo, en parques nacionales, nos facultaba para hacerlo. Entonces, eso es enmarcado en un proyecto de estos, en un proyecto que se ha declarado de conveniencia nacional. Además de eso, tenemos, cumple dentro de esta categoría de solicitudes especiales, lo que es la corta de árboles maderables para la ampliación y mantenimiento de vías públicas. Esa es otra subcategoría. No necesariamente solamente es para zonas de protección, también es para la ampliación y mantenimiento de vías públicas, lo que es ASECAM, lo que es el MOP, lo que es el MOP, se rige también bajo esto. O sea, ahí en este caso el ministerio tiene que tener pues los ingenieros forestales que se encarguen de hacer todo este procedimiento, que se encarguen de hacer el censo de los árboles que se encuentran en la vía pública cuando se va a ampliar. Y además de eso, también tenemos, vamos a irnos más para abajo, tenemos esta otra solicitud, una cuarta categoría de solicitud, que son solicitudes especiales en plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente. O sea, para poder extraer de una plantación, sistema agroforestal, los árboles nos tenemos que regir mediante esta resolución. Es mediante esta resolución con la cual nosotros nos regimos para poder aprovechar los árboles que se encuentran entonces en una plantación o en un sitio que nosotros logremos demostrar de que los árboles que estamos extrayendo son árboles que fueron plantados en un momento determinado. Forma de demostrarlo, bueno, por hileras, que se encuentran por hileras, que tienen edades muy similares, que tienen importe muy similar, que hayan registros en su momento de fotografías, si fuera el caso, o imágenes aéreas, etcétera. Esas son cosas muy comúnmente, o sea, son cosas que pasan muy, muy a menudo porque hay solicitudes de aprovechamiento, tal vez de sitios que fueron plantados, se dejaron en abandono y hoy día están más ya forman parte casi que un bosque secundario, pero el ingeniero necesita no solo extraer los árboles, sino también demostrar que realmente eso es una plantación. Entonces ahí hay todo un procedimiento como tal y prácticamente el procedimiento que tiene en este caso el ingeniero no solamente es hacer la solicitud de los árboles que se encuentran en el sistema que fue plantado, sino demostrar que realmente eso fue plantado en un momento determinado. Ahí vienen un montón de categorías específicamente. En esta categoría de solicitud especial de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, vienen entonces la categoría de árboles en plantaciones forestales que hayan recibido certificados de abono forestal, que bueno, en este caso ya no es certificado de abono forestal, sino que serían los SAF, los pagos de servicios ambientales, las cortas de árboles regenerados naturalmente dentro de plantaciones forestales establecidas con recursos propios. Es decir, aquí
puede pasar lo contrario. Yo tengo una plantación que establecí en un año específico, se le dio poco manejo, pero surgieron algunas especies de valor comercial o inclusive puede ser que esas especies de valor comercial no hayan surgido por un tema de abandono, sino que simplemente yo lo hice intencional, dejé que crecieran porque vi que eran de un valor comercial. Entonces, esos árboles que crecieron dentro de esa plantación, yo los puedo aprovechar porque son árboles regenerados naturalmente. Ahí cabe dentro de esta categoría. Corta de árboles regenerados naturalmente dentro de plantaciones forestales establecidas, igual con el pago de servicios ambientales. Y van a ver las fincas que tienen pago de servicios, las fincas que no tienen pago de servicios, para cada una va a tener un requisito, va a haber una subcategoría. Corta de árboles regenerados naturalmente en sistemas agroforestales, ya no en plantación, sino en SAF. Y ya después de eso, pues viene todo el procedimiento como tal. O sea, ¿qué es lo que yo qué es lo que yo debo seguir? Esto es un resumen de lo que es la resolución. De esa resolución se deriva entonces esta presentación, básicamente. Entonces, yo lo que quería también era iniciar diciéndoles que, bueno, primero está el manual de procedimientos, que es el que yo les indiqué. Entonces, básicamente, tenemos que regirnos bajo este estándar porque, como lo ven en la figura, en la imagen que está abajo, no es un bosque como tal. Nos vamos a encontrar muchísimas situaciones como esta en campo, donde resulta que SINAC o algún otro ente, pero que en el caso oficial es SINAC, decreta que un sitio es bosque. Esa es otra condición. Y eso lo vamos a ver la próxima semana con el otro documento que quiero que veamos. Desde una imagen aérea quizás se logró ver que era bosque por un tema de cobertura, pero cuando uno llega al sitio se encuentra situaciones como estas que ustedes ven al fondo de esta filmina, que no, que son más bien árboles individuales, son árboles que están creciendo en un potrero o en un pastizal arbolado, que es la palabra técnica bien dicha para lograr determinar de que ese sitio es un potrero. Entonces, para esos casos, lo que se utiliza obviamente es este procedimiento. Entonces, bueno, árboles fuera de bosque no es una categoría, es decir, no es ni bosque ni es un cultivo. No es un cultivo porque no hay un fin de producción en términos de cultivo, en términos de plantas perennes bien definido. Tampoco es bosque por un tema de concepto, no cumple con el tema de cobertura, no cumple con el tema de árboles, 70 árboles por hectárea. En algunos de los casos no cumple tampoco por área, menor a 2 hectáreas. No cumple por un tema de estratificación. Solamente hay un estrato, quizás, o 2 estratos. En tema de cobertura tampoco cumple porque hay muy poca cobertura, menos del 70% de cobertura de copas. Entonces, al no ser una categoría, al no cumplir con la categoría ni de bosque ni de cultivo, entonces por eso se cataloga como inventarios de árboles fuera de bosque. Básicamente, ¿qué características podríamos nosotros mencionar de una categoría con respecto a la otra si nosotros vemos las dos filminas que se encuentran acá? Bueno, la primera, para la categoría que estamos evaluando, que son árboles fuera de bosque, vamos a tener varias condiciones. Acceso mucho más fácil, porque está contemplado en fincas o en áreas que pues tienen una actividad secundaria o, perdón, una actividad primaria principal, que puede ser, por ejemplo, la ganadería o puede ser inclusive algún cultivo en específico. Pero son áreas que tienen entonces más fácil acceso, mejor topografía, tienen estructura de caminos, hay cambios estacionales,
¿Por qué hay cambios estacionales? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema agroforestal, puede ser que este año haya una asociación de árboles con palmito, el otro año puede ser que sea una asociación de árboles con maíz, el siguiente ciclo, el siguiente semestre o el siguiente año puede ser que sea una asociación de árboles con frijol o con algún otro cultivo. Entonces, por eso se habla de que hay cambios estacionales, porque va a estar ligado también a un cultivo perenne, a un cultivo que dura un tiempo determinado, meses o quizás hasta un año. Mayor distancia, mayor dinámica del recurso, por supuesto, al haber cambios estacionales con respecto a los cambios que hay con el cultivo o con la actividad económica que allí se encuentra, por ejemplo, hablemos de ganadería, va a haber mayor dinámica también de recursos. Menor densidad por área, en este caso, ¿a qué me refiero menor densidad por área? A la cantidad de árboles por hectárea. Va a haber una menor densidad. Vamos a encontrarnos que van a haber árboles que están cada 10 metros o más de 12 metros. Algunos pueden ser que estén a 8, otros a 10, unos a 12, otros a 40 metros. Toda la densidad por hectárea va a ser menor. Si nosotros lo comparáramos con la filmina que está a la izquierda, pues obviamente ahí vamos a tener menor acceso. No va a haber una estructura marcada de caminos bien diferenciada, a no ser que haya sido un bosque que se le haya aprovechado y tenga todavía caminos. Cambios estacionales, no van a haber cambios estacionales porque va a ser siempre la misma cobertura vegetal. Obviamente va a haber dinámica del recurso, pero no va a haber una dinámica tan grande como la hay en un sitio en donde hay mayor intervención del hombre, porque puede ser que sea una plantación, puede ser que sea un sistema agroforestal, puede ser que sea un potrero con ganado. Entonces, básicamente va a haber menor dinámica. Menor densidad por hectárea, no, más bien al contrario, va a haber mayor densidad de árboles por hectárea. Básicamente esas serían las diferencias con respecto, las diferencias marcadas de una categoría con respecto a otra. Ahora, la importancia que tienen los árboles fuera de bosque y cuáles son las características del recurso. Bueno, las características del recurso ya las acabamos de ver, pero en términos de importancia siguen siendo las mismas que para un bosque o para cualquier otro tipo de cobertura vegetal. La primera, secuestro de carbono, como ya lo vimos. Luego, inventario y remociones, usted lo puede hacer, lo puede ejecutar tanto para las áreas de bosque como para árboles remanentes, árboles aislados, árboles en jardines, árboles en potrero, árboles en plantación, etcétera, que caería dentro de esta categoría de árboles fuera de bosque. Entonces, obviamente la importancia en términos de secuestro de carbono. Otra importancia sería la fuente de madera y leña. Eso es importantísimo. Puede ser que el recurso vaya a ser utilizado para la misma finca, para construcción de un corral, para leña, puede ser que algún árbol caiga y el propietario lo quiera utilizar para leña, ya que para madera puede ser que no porque esté toda reventada. Control de erosión, obviamente, es importantísimo. Es mejor un potrero o un área con cobertura, a pesar de que los árboles están aislados y hay menor densidad que en un bosque, pero es mejor tener árboles, aunque sean pocos, que no tener nada. Entonces, en términos de control de erosión, son importantísimos, no solo por un tema de control de erosión, por el tema de las raíces, sino también por por interceptar las gotas de lluvia que generan menor impacto en el suelo como tal. Conservación de la biodiversidad. Muchos de estos sitios se constituyen como pasos, son corredores biológicos, llamémoslo de esta forma, y además de eso, algunos de estos árboles podrían ser fuente de alimento, podrían ser árboles que contribuyan en términos de avifauna para que algunas aves pues, se perchen o hagan nidos y además de eso, alimentación también. Belleza escénica también es como lo que sucede acá en la zona de Alta Heredia.
aquí en el Monte de la Cruz, con el tema de los cipreses. Pues eso genera todo un tema de distorsión o alteración en cuanto a belleza escénica también. Y aporte económico, en algunos casos, para las comunidades rurales. Y me refiero a comunidades rurales, por ejemplo, a los sistemas agroforestales que comúnmente se dan, por ejemplo, en Guapiles, en la zona atlántica, con el cultivo de cacao, cultivo de hortalizas, etcétera, que están en asociación con árboles, la misma ganadería también, pero que estos árboles llegan a ser en un momento determinado, en un turno determinado de corta, llegan a ser un aporte económico. Por eso también toda la discusión aquí en la zona alta de Heredia con el tema de la corta de los cipreses. Si bien es cierto, se afecta la belleza escénica, lo es, porque es lo que sucede, va a haber un problema también de la erosión en algunos de los casos, pero los árboles fueron concebidos en un momento determinado, fueron plantados en un momento determinado, pues obviamente con el objetivo de que fuera un aporte económico para el propietario. Entonces, bueno, ya ahí vienen a jugar otras cosas en términos de que, bueno, ok, si se van a cortar los árboles, entonces es trabajar en conjunto con la sustitución de los mismos, ya sea por la misma especie, que no es lo ideal porque es una especie exótica, o con especies nativas de la zona. Pero a lo que quiero ir es sobre el tema del aporte económico, que pues estos sistemas lo que contribuyen es, desde el punto de vista económico, a tener una, eh, una entrada, llamémoslo de esta forma, una entrada adicional económica al propietario, aparte de la actividad primaria que pueda tener en términos agropecuarios, ya sea por ganadería o por algún cultivo en específico. Características, como ya lo habíamos mencionado, es altamente heterogéneo, distribución espacial, no siempre la distribución va a ser la misma, a no ser que estemos hablando de una plantación o un sistema agroforestal donde los árboles fueron plantados a una X distancia, todos iguales. Densidad de árboles por hectárea va a ser menor, las especies, en términos de especies, va a ser menor la cantidad de especies. Puede ser que en algún sistema agroforestal nos topemos de que son al menos 5, 6 o 7 especies solamente. Entonces, en términos de trabajo, en términos de identificación, pues obviamente va a ser más fácil hacer el trabajo. En términos de edad, las edades son muy similares. Muchos de los árboles fueron plantados en el mismo momento. Muchos de los árboles, en caso de que sea una plantación donde se van a aprovechar árboles regenerados naturalmente, pues los árboles van a tener también una edad muy similar posterior al establecimiento de la plantación. Condiciones topográficas, las condiciones topográficas van a ser más favorables que las condiciones típicas de un bosque, tanto maduro como bosque secundario, y la propiedad del terreno. En este caso, cuando me refiero a la propiedad del terreno, es que a diferencia de cuando trabajamos con bosque y solicitudes de permisos para aprovechamiento o solicitudes especiales en bosque, en términos de propiedad del terreno, en muchos de estos casos no hay problemas legales o no hay problemas en términos de que todas están debidamente catastradas y registradas, porque muchas están sujetas también a préstamos o aportes por el Estado en términos agropecuarios. Entonces, todas están en regla. Entonces, en este caso, es más fácil también. Y además de eso, lo más importante es que es un recurso difícil de inventariar a escala local o regional. ¿Por qué? Porque va a haber mucha heterogeneidad. Van a haber, por ejemplo, si ustedes lo ven en fincas de la zona atlántica, algunas van a tener sistemas agroforestales, algunos silvopastoriles, algunas van a tener árboles a una distancia mayor que otra. Las fincas van a ser algunas más grandes, algunas más pequeñas, etcétera. Entonces, a nivel de escala es difícil, es complicado lograr inventariar estos recursos. Ahora sí, entonces, básicamente hay varias definiciones, si lo vemos de esta forma, para definir a qué nos referimos
cuando hablamos de terrenos no definidos como bosques u otras tierras no boscosas. Es el término correcto. Otras tierras no boscosas. ¿Por qué? Porque más adelante, es algo que tengo que corregir en la presentación. Aquí, por ejemplo, donde yo les mencionaba, árboles fuera de bosque, no es una categoría, no es bosque ni es cultivo. Pero aquí yo cometí un error. Sí es cultivo, podría ser cultivo. ¿Por qué? Porque una plantación forestal es un cultivo como tal. Lo que pasa es que no todo el mundo lo ve de esa forma y por eso es que luego, llamémoslo así, satanizan cuando van a cortar o van a aprovechar un área que fue destinada a una plantación. Al final una plantación forestal es un cultivo, es una planta, igual que la cosecha de yuca, la cosecha de palmitos, solamente que los turnos son más extensos, pero sí es un cultivo al final, podría ser un cultivo. Entonces el término correcto es terrenos no definidos como bosques o otras tierras no boscosas. Aquí hay varios puntos por lo cual se podría definir esto como tal y tiene que tener varias características. Uno, que sean árboles dispersos en pastos permanentes, o sea, puede ser que sean sistemas agroforestales, silvopastoriles, cultivos arbóreos permanentes, pueden ser frutales, cocoteros, como sucede mucho en las zonas costeras, atlántica y pacífica, donde vamos a tener los árboles, pero hay una asociación también con árboles frutales y cocoteros, que en este caso quiero hacer la salvedad. Cuando se esté solicitando un permiso para corta de árboles en terrenos que son catalogados como no bosque, cuando estemos haciendo el inventario o el censo, porque en este caso se hace un censo, los árboles frutales y los cocos no se consideran como tal. O sea, eso queda fuera del inventario. Los frutales, ahora ustedes me dirán, los frutales, sí, pero todos los árboles tienen frutos, claro que sí, pero a lo que me refiero son a los frutales como la naranja, el cas, manzana de agua, eh, muchos de estos árboles inclusive van a ser exóticos, van a ser árboles plantados. Los cocos no se toman en consideración tampoco. Ok, eso por un lado. Después, árboles en parches y jardines, eso también forma parte de árboles en líneas a lo largo de calles, carreteras, líneas férreas, ríos, canales, etc. Árboles en terrenos boscosos con área menor a 2 hectáreas. Aquí quiero recalcar algo importante y es no necesariamente un área que sea menor a 2 hectáreas vaya a cumplir con la categoría de que no sea bosque. Yo puedo decir, ok, esto como no tiene 2 hectáreas, voy a poderlo aprovechar, porque no me cumple según la legislación por área, no me cumple con el concepto de bosque. Ojo, chicos y chicas, aquí hay que tener cuidado. Eso de los permisos aplica solo si el área menor a 2 hectáreas es un parche aislado. Si ese parche aislado tiene conexión con otra área o con otras áreas boscosas, entonces tengo que regirme por la ley forestal, considerando esa área como bosque. No la puedo tocar o no la puedo alterar. Sí hay unas excepciones que lo vamos a ver más adelante, pero cuando haya conexión de esa área que yo en campo logré determinar que tiene menos de 2 hectáreas, pero tiene conexión con la finca vecina que es bosque, tengo que tener cuidado. Tiene un trato especial. Ahorita lo vemos. Ok. Punto 6. Árboles con alturas mayores o iguales a 5 metros en su madurez en sitios con espesura menor al 20%. Esto lo hablamos con espesura menor al 20% en términos de copa. Árboles en zonas protectoras menores a 20 metros de ancho
y menores a 0.5 hectáreas. Y plantaciones forestales. Eso también se categoriza, o sea, es parte de las categorías y es parte de las características que debería cumplir según la FAO en el 98 en su definición. Es lo que se cataloga como árboles, son los que se catalogan como terrenos no definidos como bosque u otras tierras no boscosas. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta o comentario? ¿Todo va quedando claro? Profe, una cosa que no me quedó clara. Para los árboles fuera de bosque y para los sistemas agroforestales son diferentes permisos o no. Sí, es diferente. Bueno, no. Vamos a ver, es que eso ahorita lo vemos. Usted me está hablando de sistema agroforestal, ¿verdad? Sí. O sea, aquí vamos a tener 3 categorías marcadas grandes. Bueno, 4, llamémoslo así. La primera es, como ya lo vimos, es si usted tiene un sistema agroforestal, entonces tiene 2 opciones. Tiene varias, bueno, sí, 2 opciones, llamémoslo de esta forma. La primera es solicitar un permiso que sea 3 árboles por hectárea, pero que no excedan los 10 árboles por inmueble. Y la segunda opción es 3 árboles por hectárea, pero que se exceda en 10 árboles por inmueble. Eso caería en esa categoría que usted me dice de sistema agroforestal. Pero tenemos 2 categorías adicionales. La tercera es cuando tenemos situaciones especiales, ampliación de carreteras, proyecto de conveniencia nacional, que el árbol está en una zona de protección, que el árbol va a caer a la casa, etcétera. Eso es una situación especial. Y tenemos una cuarta categoría, que es cuando tengo una plantación. Entonces, tenemos para sistemas agroforestales, para sistemas silvopastoriles, para todo lo que es árboles en potrero, dispersos, tal y como nosotros los vemos cuando vamos para Guanacaste, como cuando vamos para una zona lejos de aquí, de la gran área metropolitana. Para eso se aplican las 2 primeras categorías. Vamos a tener o que aplica 3 árboles por hectárea, por inmueble, por año, pero que en el inmueble no me va a superar un volumen de más de 10 árboles por el total de la finca, o tengo una segunda categoría que van a ser 3 árboles por hectárea, por inmueble, por año, pero que en total del área no me va a superar 10 árboles como tal. O sea, el permiso puede ser que sean 50 árboles, 60 árboles, pero que no se van a exceder 3 árboles por hectárea al año para ese inmueble. Y ya después están las otras 2 categorías, donde caemos a situaciones especiales, como ya les comenté, o caemos al tema de las plantaciones forestales. Entonces, ahora sí, ya le quedó claro. Sí, profe, mejor. Y voy. Otra era la madera certificada por certificadores externos también necesita los permisos. Todo necesita permiso. Todo lo que vaya a salir de la propiedad, en este caso, como es aprovechamiento en terrenos de uso agropecuario, sin bosque o situaciones especiales, en este caso necesita un certificado de origen. Cosa distinta con bosque, porque en bosque necesita el permiso y necesita las guías de transporte. En este caso, solamente se necesita solamente el certificado de origen para certificar, obviamente, de dónde es que proviene esa madera. Certificar de que viene de un área que es sistema agroforestal, silvopastoril, que es producto de una plantación o que es producto de una situación especial, es decir, el árbol que se cortó porque iba a caer en la casa, resulta que era un árbol de cenízaro. Entonces se aprovechó de una vez y también se sacó de la propiedad
para poderlo cerrar. Bueno, siempre que se necesite sacar esa madera del inmueble, necesita un certificado de origen. Si no se extrae de la propiedad, no necesita ningún permiso, solamente necesita el permiso como tal de que se va a cortar. Necesita el permiso de SINAC dando el aval de que sí, en efecto, córtelo o retírelo del sitio donde se cayó y listo. De ahí para de contar. Pero si usted lo va a extraer de la propiedad, aunque sea plantación, aunque sea SAF, aunque sea lo que sea, usted necesita un certificado de origen, aunque sea también certificada. Puede ser madera certificada, puede ir con el mejor control o estandarización, pero lo que determina el Estado es que tiene que tener algo que le logre dar fe de que esa madera proviene de un sitio específico, una ubicación específica, bajo un uso específico de la tierra, básicamente. Profe, yo tengo una pregunta también. Ahora, bueno, que usted está hablando bueno, ese permiso de certificación tiene que ser para cuando uno va a sacar el árbol, digamos, del inmueble. En el caso, por ejemplo, de que yo solamente quiera aprovechar un único árbol, digamos, aquí yo en donde estoy, quiero cortar nada más uno porque resulta que, bueno, queremos hacer algún arreglo en alguna parte de la casa que tiene madera y queremos aprovechar porque hay, por ejemplo, un montón de jaulas, entonces queremos cortar solamente uno del montón que hay y queremos mantenerlo aquí adentro de la propiedad y queremos hacer todo el proceso, digamos, de aprovechamiento aquí adentro. Inclusive aún así tengo que pedir permiso, digamos, informarle al SINAC que lo voy, bueno, informarle no, pero sí tengo que solicitarles a ellos que me permitan cortarlo o puedo hacer ese aprovechamiento de ese único árbol así como sí, más fácil sin tener que llevar a cabo todos esos procesos. Ok, lo primero, lo que yo le preguntaría a usted como regente, ¿el árbol fue plantado? Hay unos que sí. Es que hay como un parchecito, digamos, parece un parchecito de bosque, pero hace muchos años el señor que compró la finca, cuando vino aquí, empezó a plantarlos, entonces los tiene así como, parece una plantación chiquitita, son muy poquitos árboles, son como unos 10 quizás, pero no aprovechar los 10, sino Okay, que solamente... pero ese árbol que usted me menciona específicamente forma parte de esos árboles, o se podría deducir que Ajá, sí, ese árbol es producto de esos árboles plantados. es correcto, sí, están como es como un cuadradito lo que Ok, hay, digamos. entonces sí, o sea, ahí se puede cortar, pero sí hay que solicitar permiso. Es ahí donde, pues, a nivel de gobierno, el tema de la burocracia. ¿Por qué? Porque es solamente un árbol. Entonces, sí, yo tengo que hacer la solicitud del árbol, es decir, ok, yo voy a cortar el árbol porque es un árbol plantado, se aporta la evidencia de que el árbol fue plantado. Si fue plantado ese arbolito de jaula, lo que usted me dice, si es un árbol maduro, no debería tener más de 15 años, menos de 15 años. Entonces es lograr demostrar de que es una plantación, si hay hileras debidamente establecidas o se ve que hay algo que se ve que hay un comportamiento de distancias, etcétera, que se logra demostrar de que es un árbol plantado, pues entonces simplemente yo hago la solicitud de permiso para corta de árbol de plantación o árbol plantado individualmente. Eso por un lado. Si el árbol va a ser utilizado para uso de la propiedad, no necesita certificado de origen, simplemente el permiso de la AFE que usted lo va a aprovechar. Ahora bien, otra cosa es si el árbol está muy cercano a la casa, esa es otra forma de jugársela, es decir de que el árbol está eventualmente generando algún riesgo para la casa, de que se puede caer, de que cuando hay fuertes vientos el árbol se hace muy feo y puede caer, de que puede caer a un patio donde su mamá anda ahí con jardín, haciendo cosas de jardín, etcétera. O sea, se puede deducir de que el árbol se va a cortar también por un tema de riesgo, porque es un árbol que ya es maduro, se puede inclusive decir, ok, es que el árbol presenta problemas, si así lo fuera, problemas estructurales, presenta algún exudado, presenta algún problema del tronco, ya es un árbol viejo que más bien va más bien en decrecimiento,
en cualquier momento va a caer solo, entonces mejor se hace la solicitud. Esa es otra forma, se podría hacer una solicitud de corta de árbol por un tema de riesgo en particular. Entonces, hay los dos escenarios, o cortarlo por esa situación, o cortarlo porque, en efecto, yo logro demostrar de que fue un árbol plantado de manera individual en un momento determinado, que podría yo lograr demostrarlo inclusive con una imagen de hace unos 10 años antes. Entonces, simplemente se hace la solicitud y si el árbol se va a utilizar para la misma propiedad, entonces simplemente se corta con el permiso y listo. Y la tercera opción, que no es la mejor ni la más recomendable, es de que si usted no tiene, si no tiene vecinos que jodan y que sean unos sapos y que nadie me escuche, me estoy quedando grabado, pero al final de cuentas es la última opción, es cortarlo, siempre y cuando, eso sí, no esté en zona de protección. Ahora, esa es otra. Si el árbol está en el patio de atrás, pero resulta que el patio de atrás de la casa o el terreno donde están colinda con una zona de protección, ahí también hay que verlo en términos de permiso. Ahí la única forma de lograr cortar ese árbol, a pesar de que esté en plantación o que se haya plantado, es que el árbol represente un riesgo evidente para la seguridad de la gente que está en la casa o que se encuentra ahí. Es la única forma. De lo contrario, aunque sea una plantación, no se puede cortar. ¿Por qué? Porque ya es un error de quien plantó el árbol, se lo plantó en zona de protección. Recuerden que la zona de protección es inalienable, o sea, no se puede tocar. Algunos dicen, es que vamos a extraer un árbol. Pasan muchos casos y hago la observación ahora que usted menciona esto. Están en una plantación, la plantación colinda con una zona de protección, resulta que aprovecharon el árbol y el árbol cayó en la zona de protección. Aunque haya estado fuera el árbol que se cortó y haya caído en zona de protección, la ley es tan tajante de que inclusive para poderlo extraer, usted no podría extraerlo si está en zona de protección, porque la zona de protección es intocable. Entonces, solamente bajo una situación particular de riesgo es que yo puedo cortar un árbol en una zona de protección. Sí, me ibas a decir algo. Sí, profe, no, y yo le pregunto porque, de hecho, que yo estaba pensando en eso, porque aquí estamos como contigo al volcán Barba, entonces, y claramente estamos así como, yo creo que tal vez limítrofes, si no es que adentro, y estaba haciéndole números yo a esos arbolitos, pero voy a tener que pensarlo mejor. Sí, ahí el tema también es ver si están dentro del área de amortiguamiento del parque, esa es otra cuestión, porque ahí en términos en términos de plantación, aún así se puede aprovechar. Si fuera bosque, ya es otra situación distinta. Ahora, siempre que hay zona de amortiguamiento, se encuentra uno en un área de conservación en específico, también, si el impacto es grande, en este caso no lo es porque es solamente un árbol, bueno, también depende de la situación en la que esté. También se solicita una evaluación de impacto ambiental en dado caso. Eso se los digo para que ustedes lo sepan en términos de día de mañana en la vida profesional. Pero básicamente ese es el procedimiento. Entonces, Fernanda tiene dos vías. Una es por el tema de que sea una plantación, por el tema de que sea un árbol que pues tenga un riesgo particular. Y la tercera vía, que es la que mucho propietario a la cual recurre, pero que en dado caso, si la hace y cae la denuncia del vecino o la vecina, es un tortón, porque entonces ya está la denuncia, llegan, hacen la visita y en efecto dicen, ok, si usted cortó un árbol que no tiene que cortar sin permiso, aunque sea plantado, entonces ya se abre un proceso de denuncia como tal. Pero ahí lo correcto es hacer la solicitud tal como tiene que ser y si el árbol es utilizado para la misma propiedad, pues no necesita de un certificado de origen que sea para, sí, certificado de origen que sea para el transporte como tal. Ok, listo. ¿Alguna pregunta adicional de alguien más? ¿Alguno o alguna? No sé si ya quedamos claros con esto. Profe, Sí. yo conozco, bueno, el caso de una persona, igual ahí cerca del volcán Barba, que tenía un interés por sacar unos árboles, creo que eran ciprés, pero se encontraban en lindero maderable.
Lo que pasa es que fue que cuando lo sembraron, como que quedaron dentro del área de protección de un manto acuífero, esos tampoco se podrían extraer, ¿verdad? No, porque se determina como zona de protección, o sea, ahí habría que ver, ahí el técnico, el forestal, quien hace la visita, es quien ya logra determinar y quien se la juega. Ahora bien, esa es otra cosa. ¿Cómo sé yo que hay un manto acuífero? O sea, yo hago la visita como profesional forestal, no hay ninguna zona de protección, no hay ningún cuerpo de agua, no hay ningún cuerpo de agua permanente o temporal que me demuestre que tengo que tomar alguna, alguna consideración específica legal. Ahora, lo del tema de que hay ¿qué me dijiste? Un manto acuífero, y eso ya lo logra determinar, me imagino eso fue ya una determinación que tomó la oficina de aguas de SINAC, que ellos tienen mapeados pues todos los sitios, pero eso es otra cuestión. Yo tengo siempre, y se los digo, eso es otro volado, siempre que hagan inventarios de este tipo, sobrepongan siempre, en caso de que exista alguna duda, siempre sobrepongan los mapas que tiene la oficina de aguas de SINAC. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez ustedes digan, no, es que esto es un cauce, esto es un drenaje, es la palabra correcta. Esto es un drenaje, esto no es un cauce permanente. Pero resulta que SINAC lo tiene como cauce permanente, porque tal vez hasta yo fui en una época en la que obviamente el cauce ya estaba seco. Pasa lo mismo con los mantos acuíferos. Eso es algo que yo no puedo ver, pero lo puedo sobreponer con lo que SINAC, bueno, en este caso, la Oficina de Aguas de MINAE tiene. Entonces, muy probablemente eso fue lo que sucedió. Aunque estén en un lindero, si están en una zona de alto riesgo por alguna circunstancia ambiental, es muy probable que le vayan a denegar el permiso, porque la palabra final la va a tener SINAC, obviamente con todos los atestados, con todos los documentos, con todo lo que logra demostrar el forestal de que está actuando amparado a la ley, pero si SINAC al final determina que no, que el funcionario omitió información, como en este caso, quizás la fuente de información de la oficina de aguas, entonces simplemente le deniegan el permiso. Otro caso puede ocurrir de que cuando son los famosos linderos, eso es otro problema a nivel de propietarios. De cuando realmente yo logro demostrar de que el árbol está en la propiedad mía, cuando está en la propiedad del otro señor, como el otro señor dice que él lo plantó cuando fui yo. Bueno, ya eso es otro rollo aparte, pero eso pasa también muy comúnmente, porque yo puedo empezar a cortar los árboles que yo considero que son míos porque yo los planté, pero de pronto el propietario o el vecino dice que son de él, pero quizás él desconoce la historia porque él llegó y compró años después la propiedad y no sabía que esos árboles quien los plantó es la persona que en este momento los va a aprovechar. Entonces ahí también puede ocurrir una circunstancia legal también, bueno, no legal, sino más bien una circunstancia de problemas entre vecinos de quién es realmente el dueño y quién no lo es. Esa es otra situación también. ¿Alguna otra cosa? Vean que este temilla se las trae porque básicamente es casi que muchos de los inventarios que ustedes van a llevar a cabo. La otra semana vamos a ver en términos de corroboración de cobertura, la metodología existente. Es más, en base a esa va a ser el estudio de caso que a finales de esta semana se los voy a tener listo. Pero básicamente es eso, es inventarios de este tipo. No sé, ¿alguna otra duda? Ninguna, seguimos. Ok. Bueno, estábamos acá. En términos de planificación existen varias metodologías. La primera son las estimaciones basadas en consulta a expertos e información complementaria, mapas. Es decir, cómo llevo yo a cabo. Es decir, cómo llevo yo a cabo un inventario de árboles en un lugar que no cumple como bosque, porque no es bosque, pero al final son árboles fuera del mismo. Bueno, es básicamente
empezar a recopilar información con consultas al propietario y con información complementaria, en este caso los mapas, que es como la herramienta más importante y actual que nos permite lograr determinar cuál va a ser la metodología que voy a utilizar para hacer mi estimación. Ahora bien, quiero ser enfático de que aquí cuando se hace un inventario para aprovechamiento de árboles en uso agropecuario, si yo en este caso, como la compañera que me estaba comentando sobre el tema de sistema agroforestal, si yo voy a hacer la solicitud de aprovechamiento de al menos 3 árboles por hectárea, yo necesito hacer un censo de todos los árboles que se encuentran en el inmueble como tal. Ok, entonces ahí vamos a tener estimaciones basadas en consultas a expertos, información complementaria, estimaciones basadas en trabajo de campo, ya si yo voy a campo y ya logro hacer algún trabajo, estimar cómo lo voy a hacer, y las estimaciones basadas, que ya es lo como final, que ya es como el compendio de toda la información que yo tengo para recopilar toda la información de ese sitio, que es a través de la información remota y a través del trabajo de campo, que es a través del lindero de la propiedad. Ok, le digo yo al propietario, ok, pásame el plano catastrado, yo lo sobrepongo, veo dónde está la ubicación de la propiedad, lo paso a mi GPS, el lindero y todas las situaciones especiales, logro determinar dónde están los sitios sensibles, donde tengo zonas de protección, donde tengo eventualmente cauces de ríos, y ya con eso entonces yo recopilo la información. Básicamente eso es parte de lo que se toma en cuenta. Ahora, en términos legales, y que era lo que venía al inicio de la resolución, lo primero, marcaje y medición de todos los árboles. Siempre se miden todos los árboles. En este caso, hago la diferencia de que para cuando hablo de árboles fuera de bosque, los árboles que yo tomo en consideración son solo los mayores a 15 centímetros de diámetro. O sea, tomo en cuenta todos los árboles mayores a 15 centímetros, dejando de lado, como ya les había comentado antes, árboles frutales, que en su mayoría son árboles exóticos, y palmas, por ejemplo. Eso se deja, eso no se toma en consideración. Identificación a nivel de especie, muy importante, eso también, bien pulido a nivel de especie. La georreferenciación del inmueble, 3 puntos, tal como está abajo en la figura, pero además de eso, que no lo puse aquí, es la georreferenciación también de cada árbol. Cada árbol tiene que ir marcado con GPS también. Para la hora en que se corte, el regente, el profesional de SINAC logre demostrar también de que el tocón 1975 corresponde al árbol 1975. Ahora, ahí también es, lo importante es cortar el árbol, haber marcado por arriba de la línea de corta del árbol, haber puesto el número ahí, y haber puesto un número por debajo de la línea de corta también para que quede el mismo número en el tocón como tal. Lo otro es sobreponer la propiedad al mapa de cobertura boscosa del año 2000, esto para un control de que realmente ese sitio haya sido bosque, haya sido siempre potrero, sistema agroforestal, etcétera, y no estemos ante un cambio de uso del suelo, ante una socola, etcétera. Por eso es que se sobrepone el mapa de cobertura al mapa de cobertura boscosa del año 2000. Y aquí, muy importante, todo permiso que yo lleve a cabo, si está en un área o va a haber áreas, yo tengo que segregar a través de curvas de pendiente, hacer ojalá un mapita de modelo de elevación. Todas aquellas áreas que tengan pendientes mayores a 60% se excluyen del permiso. Aquí por un tema de pendiente. O sea, si ya la ley forestal en términos de bosque me excluye para efectos de manejo de bosque áreas mayores a 40%, para términos de uso agropecuario se excluyen las áreas con pendientes mayores a 60%, porque ya ahí es un tema de erosión, es un tema de suelo, de impacto como tal. Y además, el total de árboles será el resultado del área por los 3 árboles autorizados. Esto en caso
de que sea bajo la segunda figura de permiso, que sea 3 árboles por hectárea y más de 10 árboles por inmueble. En este caso, entonces, si lo hubiéramos así, van a ser la cantidad de área total por 3 árboles por hectárea autorizados. Esos más o menos van a ser los árboles que yo estaría logrando aprovechar por inmueble por año. Otra cosa importante a la hora de la metodología es en el momento en que yo estoy sobreponiendo mi mapa de cobertura, tengo que tomar en cuenta la presencia de sombras, nubes, cultivos perennes agrícolas, que eso solamente lo voy a saber si hago visita de campo, porque hay algunos cultivos que podrían confundirse desde una imagen aérea con área de bosque o plantación forestal. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y además de eso, hay que sobreponer todas las áreas boscosas inferiores a 2 hectáreas. Ahí lo importante es sobreponer las áreas de cobertura boscosas de 2 hectáreas, pero que estén aisladas a un sector de bosque. Porque si están amarradas a un sector de bosque, ahí puedo tener problemas. Aunque aquí, en general, lo que me dice es que marque todas las áreas inferiores a 2 hectáreas que están dentro de la propiedad. Esa es una opción. Puedo marcarlas todas o segregar aquellas que tienen alguna continuidad, porque podría ser que SINAC me diga, no, esto tiene una continuidad, entonces no te vamos a dar permiso, porque a eso vamos. Hay un permiso especial para estos sitios en específico. Y el cuarto es el nombre del interesado, lo que hay que aportar: nombre de interesado, plano catastrado, ubicación del inmueble, solicitud clara por escrito del interesado, entre otros documentos especiales cuando no hay claridad de quién es el propietario. En este caso, cuando no hay propietario, hay un apoderado de la propiedad. Sucede en muchos casos de que la propiedad sea una finca muy grande, al final es de un extranjero, el extranjero no está en el país. Bueno, el extranjero tiene que facultar a través de un permiso especial a la persona encargada. Esa persona con ese permiso especial es quien hace la solicitud de corta de árboles o la solicitud de permiso. En este caso, para María Fernanda que preguntaba, es simplemente agregar el plano catastrado de la propiedad donde se encuentra el árbol, la ubicación de la propiedad y la solicitud de cuáles son las circunstancias por las cuales se solicita la corta del árbol en específico. Si por A o por B resulta que Fernanda no es la propietaria, es el papá, resulta que María Fernanda, el papá no quiere hacer la solicitud de todo el permiso, entonces le dice al papá que le haga ahí un permiso especial, bueno, que le haga que ella esté bajo la figura de apoderada y ella podría hacer, en este caso, la solicitud del permiso como tal. Eso es la figura en caso de que no haya claridad con el propietario, básicamente. Ok, ahora sí. Entonces nos vamos a devolver, vamos a lo que les había mencionado sobre el tema de las categorías. Entonces, las categorías, la primera, solicitudes en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, que no exceden los 3 árboles por hectárea, pero que hay un máximo de 10 árboles por inmueble. Es decir, yo puedo tener una propiedad pequeña, estamos hablando de propiedades menores a 4 hectáreas, donde la cantidad de árboles va a ser 2 o 1 árbol por hectárea, y la cantidad de árboles en totales para esa propiedad, mi solicitud, van a ser menos de 10 árboles como tal. En el caso de Fernanda, si es un área que es de uso agropecuario, que no es bosque, simplemente no es bosque, no cumple con la categoría bosque y quisiera aprovechar, no uno, ya que va a ser la solicitud de permiso de un árbol, mejor haría la solicitud de varios árboles. Tiene hasta bueno, aquí el problema es el tema del área, pero podría ser la solicitud de inclusive podría ser hasta 3 arbolitos por ahí.
¿Por qué? Porque cae dentro de la categoría de arriba. Ahora, la categoría 2 es solicitudes en terrenos de uso agropecuario sin bosque, que en este caso exceden los 3 árboles por hectárea hasta un máximo definido de acuerdo al área total del inmueble. Es decir, aquí yo puedo tener 100 hectáreas de potrero, donde podría ser que esté pidiendo o solicitando permiso de 4 o hasta 5 árboles por hectárea por 100 hectáreas. O sea, ahí van a ser bastantes árboles. Claro, hay que hacer, como ya les había mencionado antes, hay que hacer todo el procedimiento de marcaje y medición de todos los árboles. Aquí lo importante es que se hace un marcaje de todos los árboles del inmueble, porque SINAC determina al final cuáles son los árboles que usted va a cortar. O sea, usted tentativamente dice, ok, voy a cortar el árbol 325, el árbol 820, el árbol 925, pero la palabra final la tiene SINAC y le va a decir, no, el árbol 925 no lo saque, corte solamente los 2 anteriores. Eso es parte también del proceso como tal. Algo importante también a mencionar. Cada oficina subregional anualmente publica para lo que son sistemas agroforestales un listado de especies que son, llamémoslo así, son sujetas a permiso para corta. Los que no están en esa lista caen en una categoría especial. Entonces hay que revisar para cada área, para cada oficina subregional, cuáles son las listas de especies de árboles que se pueden cortar en sistemas agroforestales o silvopastoriles. Eso muy importante, tómenlo en cuenta, anótenlo por ahí. Ok, tenemos entonces el tercer permiso, que son solicitudes en terrenos sin bosque. Esto es muy importante también. Si yo tengo entonces, una vez que yo hice el mapeo de toda la propiedad, yo mapeé todos aquellos sitios, seleccioné y separé todos los sitios que parecen ser bosque, pero que tienen un área menor a 2 hectáreas. Entonces yo puedo para estos sitios solicitar un permiso especial. Entonces aquí es donde vienen solicitudes en terrenos sin bosque, con presencia de áreas con coberturas boscosas, pero menores a 2 hectáreas. Si fuera mayor a 2 hectáreas, entonces ya caemos sobre el concepto de ley forestal en términos de que es bosque. No podemos hacer cambio de uso del suelo. Pero si son áreas menores a 2 hectáreas, entonces podemos ajustarnos a la tablita de cálculo de área efectiva y cálculo de cantidad de árboles que yo puedo pedir permiso de acuerdo al área. Esa es la tablita que viene abajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que si tengo un área que va entre 1 a 1.33 hectáreas, el número de árboles que yo puedo aprovechar en ese parchecito de bosque, llamémoslo así, podría llegar a ser 4. Si tengo que estoy casi que a un poquito menos de 2 hectáreas, puedo llegar a aprovechar hasta 5. Si el área como tal es de, un ejemplo, de 3.400 metros o de 6.600 metros, podría llegar a aprovechar un máximo de 2 árboles como tal. Entonces eso es importantísimo. Por eso es importante, como les mencionaba, mapear cuáles son las áreas de parchecitos de bosque o relictos de bosque, si es que estamos inclusive en un área aquí cercana, en la gran área metropolitana, y decir, ok, de estas áreas puedo aprovechar tantos y tantos y tantos y mi permiso pues, me faculta a poder solicitar una cantidad máxima de árboles según el tamaño del parchecito de bosque como tal. Entonces, básicamente. Ok.
retomando un poco, entonces básicamente la resolución lo que busca es estandarizar en terrenos de propiedad privada, cuando sean 3 árboles por hectárea o cuando se exceden la cantidad de 10 árboles por inmueble. Hay que sobreponer siempre los mapas de las áreas o de la propiedad bajo el mapa de cobertura boscosa. Y el aprovechamiento de áreas de uso agropecuario, siempre van a estar sujetas a esto. Cuando están fuera de áreas protegidas, no aplican una evaluación de impacto ambiental, pero cuando están dentro de un área protegida, aplica una evaluación de impacto ambiental. Entonces, el permiso implica una evaluación como tal si estoy dentro de un área protegida. Si estoy fuera, no aplica la evaluación de impacto ambiental. Ahora, los lineamientos. En caso de los árboles que están en parchecitos de bosque, ¿qué es lo que se solicita en el estándar de manejo diferenciado de árboles fuera de bosque? Bueno, necesito el número de árbol, la especie o nombre común, el nombre científico, el diámetro, la altura, el volumen en metros cúbicos y la coordenada X y Y. Muy importante. Además de eso, pues obviamente, pues una carpetita donde vengan las coordenadas o el shape de la ubicación de los árboles como tal. Ese también es otro aporte adicional. Y ahí vienen los cálculos de los árboles a autorizar. Ahora bien, para los certificados de origen que yo les mencionaba antes, si ustedes van a sacar la madera de la propiedad, entonces este es el famoso certificado de origen. Es hacer constar si es plantación forestal, pues es plantación forestal. Pero ahora sí, si es sistema agroforestal, yo tengo que indicar si es por regeneración natural o si es por árboles plantados. Como en el caso de Fernanda, sería plantación forestal o inclusive, no sé, el entorno, no lo conozco, pero podría inclusive también sistema agroforestal o sistema silvopastoril, donde yo diga árboles plantados. Entonces aquí viene el nombre del regente, el número de contrato, porque obviamente hay un contrato entre el propietario y el regente como tal, nombre del propietario, número de cédula, persona física y jurídica, datos de inscripción de la finca, número de plano catastrado, finca en hectáreas, ubicación administrativa, cantón, distrito, caserío, otras señas, ubicación, hoja cartográfica, número tal, coordenadas en CRTM 05 y listo. Eso sería todo. Pero además de eso, yo necesito, en caso de que sea madera, o sea, en caso del transporte como tal, yo necesito el transporte con guía, que son las plaquitas que en algunos de los casos nosotros vemos en los camiones. A ver, inclusive esas guías tienen un color específico de proveniencia. Si no me equivoco, ahorita la guía que es azul, las azules y verdes son provenientes de... No, las azules, es que ahorita no me recuerdo bien, pero hay diferenciación hasta inclusive de los colores de las guías. Está la verde, la azul y la amarilla. Creo yo que la amarilla es para plantación. La verde yo creo que es para bosque y la azul yo no sé si es para árboles en potrero, que serían en este caso árboles fuera de bosque, pero lo que son sistemas agroforestales, silvopastoriles, etc. Ahorita no me recuerdo bien, puede ser que la confusión la tenga, pero inclusive a veces las oficinas entregan de acuerdo al color, así es la ubicación de los árboles a los cuales yo voy a extraer. Aunque inclusive algunas oficinas regionales, en algunos de los casos, cuando se les agotó las guías de bosque o las guías de plantación, entonces le facilitan al regente guías de otro color que son para plantación, pero que le facilitan y que hacen la aclaración de que
provienen o que son para plantación, pero que se están utilizando para bosque en algunos de los casos. Ok. Una vez que yo tengo esto, entonces viene el número de guías entregadas, de la numeración, o sea, de SINAC, las oficinas regionales tienen un día específico a la semana de entrega de guías. En Ciudad Quesada yo creo que son los jueves, si no me equivoco, la entrega de guías. Entonces uno se topa que los jueves todos los madereros y todo el mundo está haciendo fila porque es el día de entrega de guías. Entonces ellos van a decirte, ok, yo te entregué de la guía 325 a la 425. Total, 100 guías. Guías utilizadas, ok, de la 325 a la 300, a la 400, a la 400. Entonces ahí yo tengo que aclarar, ok, las guías que me entregaron, las guías totales, las guías utilizadas, el total, guías de vueltas sin usar. Muy importante esto porque siempre se ha comentado sobre el tema de uso de guías de forma doble, es decir, yo uso una guía varias veces, pero eso es en caso de que alguien quiera hacer algún cambalache raro, donde se ha logrado demostrar de que esa persona utiliza una guía hasta 2 o 3 veces para sacar un árbol. O sea, la guía es específicamente para un árbol, pero sacan 1 o 2 árboles más de forma ilegal y utilizan la misma guía. Eso es lo que se trata acá, de controlar eso. Además de eso viene el tema de la especie, número de árboles aprovechados, número de árboles autorizados y la diferencia. Aquí es diferente lo que SINAC autoriza, lo que al final yo logré aprovechar. Puede ser que SINAC me haya autorizado un total de 10 árboles y al final yo tomé la decisión de no aprovechar los 10, sino de aprovechar 5 nada más. El volumen autorizado, volumen aprovechado y la diferencia. Básicamente esa es la información al final que yo debo aportar en los certificados de origen. Y ahora sí, viene el tema de las solicitudes especiales, que es básicamente la corta en áreas de protección para prevención, control de situaciones de riesgo para la seguridad humana, como le comentaba Fernando sobre el famoso árbol de Jaúl. Esa es una posibilidad, una opción de solicitud de la corta del árbol. Corta en áreas de protección en proyectos de infraestructura pública privada declarados de conveniencia nacional. Corta de árboles maderables para ampliación y mantenimiento de vías públicas, que es lo que sucede en muchas de las vías que nosotros vemos, la ampliación de la carretera que va hacia Limón, la ampliación de la carretera ahora que se está haciendo, la de Limonal, Cañas, que todos esos árboles de Cenízaro, Guanacaste, se cortaron y es precisamente bajo esta figura de solicitud especial. Y las solicitudes especiales en plantaciones, sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente que se subdividen en estos, que son árboles regenerados naturalmente dentro de las plantaciones forestales, corta de árboles regenerados naturalmente dentro de, ok, corta son árboles regenerados naturalmente dentro de plantaciones forestales establecidas con recursos propios, corta de árboles regenerados naturalmente dentro de plantaciones, corta, bueno, ahí básicamente la 4.1 y 4.2 es la misma cosa, y corta de árboles regenerados naturalmente en sistemas agroforestales y corta de árboles plantados individualmente. Para cada uno de esos casos es exactamente lo mismo. Debo aportar un certificado de origen con las guías, el número de árboles y el volumen que me representa. Entonces, a manera de conclusión, básicamente estos van a ser los diferentes escenarios que yo puedo tener en términos de permisos de árboles fuera de bosque. Voy a tener como el primer escenario la figura de la izquierda, la superior izquierda, un potrero con árboles remanentes. Voy a tener potreros que más bien están abandonados, se están recuperando la cobertura. O voy a tener, como se ve ahí también, voy a tener algunos parches, algunos sectores que se podrían catalogar como bosque, que son parches menores a 2 hectáreas, pero que inclusive yo podría
aprovechar una cierta cantidad de árboles dependiendo del área. Voy a tener lo que comúnmente se ve acá arriba, árboles en líneas, árboles en cercas, cortinas rompevientos, árboles plantados de manera individual y que son especies exóticas. Y voy a tener un escenario como el de abajo, el de la carretera, donde voy a tener la opción de solicitar un permiso para ampliación de una carretera, o si fuera en vez de una carretera, eso fuera un río, pues también una solicitud de permiso para corta de árboles en zona de protección cuando sea una situación especial particular. Básicamente, Profe, chicos, profe, eso es lo que tenía, no sé, perdón. preguntas, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí el certificado de origen se hace por todo el lote de árboles y no por cada árbol en específico. No se hace por todo el lote de árboles. Si usted solamente va a cortar un árbol y si lo va a sacar de la propiedad, pues necesita un certificado de origen de ese árbol. Si son varios árboles, Profe, entonces usted necesita, entonces, ¿cuál es el criterio de uno a cobrar? ¿Cómo eh, cobraría uno? eso viene, hay una tasa, hay una tabla de, de precios a cobrar por árbol. Eso lo tiene estipulado el colegio. Si es sistema agroforestal, eh, si no es sistema agroforestal, si es plantación, viene toda una categoría. Eso lo tiene el colegio de ingenieros agrónomos. Ellos lo tienen ya estandarizado. ¿Cuánto es lo que se cobra en cada uno de los casos? Si es, si es si es, por ejemplo, bueno, si es aprovechamiento, no, eso no está estandarizado. Sí, Pero, por ejemplo, en esas ellos, cuatro sí, ellos, modalidades sí, es diferente entonces sí, a la hora de cobrar. ellos lo tienen, ahorita ellos lo tienen. Cuando es regencia, porque en este caso es regencia, esto es un trabajo exclusivamente de regencia. Entonces, para los regentes, ellos lo tienen, o al menos el colegio lo tiene de esta forma. Cuando es, por ejemplo, una regencia para, eh, ay, se me olvida el nombre, para esto de, ay, se me olvidó el nombre ay, se me olvidó el nombre de lo que da FONAFIFO. Ah, bueno, cuando es una regencia para pago de servicios ambientales, entonces ahí te va a decir si es cuánto por área, cuánto por visita, si es para árboles, si es para un EPSAF, entonces también cuánto cobrar por árbol. Pero aquí básicamente es una regencia. Ahora, ahí el tema es, se cobra la visita, obviamente, y también se cobra por árbol. El colegio lo tiene estipulado. Ustedes pueden revisar en la página del colegio. Ahí viene cuánto más o menos es lo que se debería cobrar, tanto por visita como por trabajo, según sea la categoría. Porque ustedes tienen que hacer varias visitas de todas formas. Depende del volumen de trabajo y de los árboles a aprovechar. Así también van a hacer las visitas, porque así también ustedes van a tener que estar yendo a MINAE a hacer la solicitud de entrega de placas. Porque la entrega de placas, SINAC, no es que los va a entregar así en bulto. O sea, son 100 árboles, ok, le entrego las 100 guías. No, ellos van entregando a poquitos. Van entregando, no sé, dígame cuántos va a aprovechar esta semana. Ok, voy a aprovechar 20. Ok, tome 20 guías. Tome otras 20, tome otras 20. No entregan todas porque eso es un riesgo que usted o el maderero, no usted, sino el maderero, que esa es otra cuestión, de haga fiesta con esas guías. Entonces ya la guía que era para un árbol ya no es para un árbol, es una guía para 3 o 4 árboles. Entonces ya es un broncón inclusive para el regente como tal. Precisamente por eso es que se trata de, de tomar en consideración todos estos aspectos. Pero en términos de cobros o en términos de costos, el colegio en este aspecto tiene ya estandarizado, llamémoslo de esta forma, cuánto es lo que hay que cobrar. No sé, ¿alguna otra consulta? Si les quedó claro. Pero a mí sí me quedó bastante claro. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vean, son las 11 y 29.
no sé si terminamos acá bueno, lo del tema del ejercicio, de ahora en la mañana, yo quisiera terminar acá ya. Necesito hacer ahora tengo una cita en la tarde, de hecho los de la tarde no les voy a poder dar clases, pero en términos de este ejercicio que vimos en la mañana, básicamente, bueno, si ya ustedes tienen los mismos resultados que ustedes tenían, fueron los mismos resultados a mí. Básicamente aquí es simplemente pasar los valores por tonelada y sacar las diferencias. Las diferencias no las tengo acá, pero simplemente sacar las diferencias, convertir esta tonelada, pasar las diferencias, igual con carbono y con CO2. CO2 es simplemente, pues, multiplicando esto por 3.667 para tener entonces cuánto es lo que me corresponde a cada uno de los casos. Por ejemplo, para la ecuación 1, entonces multiplico esto por 3,667 y yo voy a tener entonces cuánto es lo equivalente a CO2. Repito el mismo procedimiento para estos casos. Recuerden que como estamos trabajando un dato de parcela, entonces ya aquí yo voy a tener los datos por parcela. Cuando tengo los datos por parcelas, entonces lo que hago es tomar un promedio, porque el tamaño de la unidad de muestreo es de 500 metros cuadrados y ese mismo valor lo utilizo para pasar el dato a hectárea. Una vez que tengo eso, entonces considero las diferencias de un año con respecto a otro y listo. Yo lo voy a resolver ahorita y cualquier cosa yo lo subo al aula virtual en el tema específicamente de carbono para que ustedes lo revisen. Yo creo que sería hasta mejor para no quitarles más tiempo a ustedes. Básicamente eso sería. No sé si tienen alguna duda adicional. Bueno, quería comentarles que si ya ustedes revisaron el aula virtual, ya las notas parciales, temporales, están ubicadas en la última clase. En la clase específicamente, en la semana donde yo tengo que entregarle a ustedes promedios. Entonces, cualquier cosa, revisen. Como ustedes se dieron cuenta, yo no les envié el quiz revisado, ni tampoco el documento final revisado. Quienes lo deseen así, me dicen, yo se los envío porque sinceramente me toma mucho tiempo volver otra vez a devolverles a cada uno de forma independiente los trabajos y los quizzes. Ahora, con respecto a los quizzes, en la semana específica donde se encuentra el quiz, está la solución del quiz para que ustedes lo revisen cualquier cosa. Entonces, básicamente, ese sería el comercial. La próxima semana, les adelanto, vamos a ver este tema. Ya se los voy a mostrar, que es otro tema importantísimo. Voy a mostrarles también algunos estudios de caso o algunos trabajos que yo he realizado en esa temática. Pues ya les muestro. Básicamente es este documento. Yo lo voy a subir quizás esta semana, hoy, para que ustedes lo tengan y lo vayan leyendo. Me gustaría que lo lean. Chicos, lean también, porque yo no hago nada con subir el material un día antes o 2 días antes, o como ahora una semana antes, si llegamos a la clase y yo pregunto y todo el mundo está en silencio, la mayoría están en silencio. Este es el documento del cual nos vamos a basar para la siguiente lección. Ya nosotros vimos entonces inventario en bosque maduro, inventario bosque secundario, inventario para carbono. Hoy estamos viendo lo que es el manual de procedimientos también para inventarios de árboles que están fuera de bosque, pero hay otra situación especial y es no está categorizada con ningún nombre específico, pero es parte de los trabajos que a ustedes siempre les va a aparecer en un futuro. Resulta que hay un cliente que tiene un área que ha sido afectada, esa es la palabra correcta, ha sido afectada, donde SINAC
determina de que es bosque, pero resulta que no es bosque. O sea, resulta que esa propiedad, por un tema de cobertura, desde una imagen aérea, quizás el funcionario o funcionaria de SINAC logró determinar de que eso era bosque. Pero resulta que el propietario o la propietaria tiene pensado hacer algún proyecto de construcción, ampliar el hotel, ampliar la casa, etcétera, hacer algo en específico, hacer un proyecto de bien social inclusive, donde va a haber una urbanización, etcétera. Resulta que SINAC dice que no, que ahí es bosque. Entonces hay que hacer un trámite de desafectación del inmueble, es la palabra correcta. Ante eso, ahora surgió una metodología en el 2018, perdón, que la hizo este señor Jorge Fallas. Él fue académico de la Escuela de Ciencias Ambientales por muchos años. Se dedica también, ya él es pensionado, un excelente profesional, pero también trabaja en consultorías y demás. Entonces de allí salió este documentito que no es un manual que está, o sea, no es un manual oficial en términos de que tengamos que utilizarlo, pero SINAC lo ha acogido como si así lo fuera. Entonces, SINAC, muchos de los trabajos de los profesionales forestales los está comparando, los está llevando hasta que ojalá vayan con la utilización de esta metodología. Entonces, parte del estudio de caso, el último estudio de caso es en función de esto. Entonces, me gustaría que se leyeran bastante bien este documento para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a revisar esto y vamos a ver en términos de la propuesta metodológica que este señor hace, cómo sería el procedimiento a seguir en campo para la determinación de los sitios a muestrear, básicamente. Entonces, léanse en el documento. Es una metodología muy interesante. No es difícil de establecer en campo, más bien es fácil. Les adelanto de que la metodología lo que hace énfasis es en seleccionar aquellos sitios en los cuales nosotros como profesionales tenemos duda de que realmente pueda ser bosque, y en ese sitio que tenemos duda específicamente, establecer unidades de muestreo como tal. Lo ven aquí, por ejemplo, en este sector de acá. Esto es un caso típico, muy tradicional, en donde nosotros desde una imagen aérea podríamos interpretar que esto es bosque. Es la misma interpretación que quizás los colegas de SINAC pudieron haber hecho en su momento y decir de que esto era bosque. Pero entonces esas áreas que son áreas, llamémoslo de alguna forma, sensibles, son las áreas en las que nosotros nos vamos a concentrar para hacer el inventario. Un inventario común y corriente o tradicional sería tomar toda el área de cobertura y establecer unidades de muestreo. Aquí en este caso, la metodología sugiere que más bien yo tome las áreas de cobertura que tienen algún tipo de duda o que nos genere duda, y en esas áreas entonces yo establecer un muestreo en particular. Entonces sí, por favor, léanse en el documento y lo vemos la próxima semana. No sé si hasta acá, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda al respecto? Si no, con mucho gusto, como siempre, vía WhatsApp. Con mucho gusto ahí yo les puedo atender las dudas.